Hola, bienvenidas a un episodio más de Mamás en Pausa. Hoy estamos aquí para platicar de algo que estoy segura que a todas se nos ha atravesado por la mente y es saber si tenemos unos niños muy consentidos, si los estamos malcriando, si es demasiado amor y está bien o si es una falta de límites. Y trajimos a una súper experta que tiene una comunidad muy bonita en redes sociales y ella es Ani de Educar en Conexión-Bajo. Bienvenida, Ani. Ay, muchísimas gracias por la invitación, Lore. Encantada de estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos porque además cruzar agendas fue complicado. Vienes desde Monterrey. Desde Monterrey, pero lo logramos. Lo logramos, sí, bienvenida. Oye, y a ver, platícanos un poquito de ti, de la experiencia que tienes y de tus pequeños, porque eres mamá, Sí. Y eso da un sentido distinto a todo. Así que platícame de ti. Sí, mira, yo estudié educación, tengo una maestría en psicología neuroeducativa y una segunda maestría en asesoramiento educativo familiar. Tengo ya pues más de 14 años dentro del mundo de la educación. En estos años he estado como maestra de grupo, como asesora de familias, como encargada de coordinadoras en un grupo de guarderías. Y ahorita cuando mis hijos me preguntan, mamá, ¿pero qué haces? Yo les digo, soy mamá y soy maestra de mamás y maestra de maestros. Entonces, más o menos eso es a lo que me dedico. Me encanta siempre darle un tono muy basado en las neurociencias a todo lo que enseño, a todo lo que comparto, porque realmente creo que cuando entendemos cómo funciona el cerebro de nuestros hijos y cómo funciona nuestro cerebro, pues podemos entonces tener mucha más empatía, mucha más compasión y también saber cómo educar mejor. Ok, súper bonito. ¿Y tus hijos cuántos años tienen? Bueno, mi hijo menor tiene 4 años, está por cumplir ya 5 ahora en febrero y mi hijo mayor tiene 7. 2 niños. 2 niños. Yo también, 2 niños. Ok. Igual. El equipo mamá de niños. Oye, y platícame, entendamos un poquito qué es un niño consentido, porque yo sé que todas criamos desde el amor, queremos darles lo mejor de nosotros, no nos gusta que se frustren, le huimos todas a los berrinches y de pronto es muy fácil voltear a ver y decir, ¿qué pasó aquí? Hoy tengo un hijo consentido o probablemente como mamá nos cueste más trabajo verlo, pero ante los demás ojos son niños que se empiezan a volver, no sé si malcriados sea el término, ¿no? Pero pues ya no niños, ya no fluyen fácil, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué es un niño consentido? Sí, bien. A ver, cuando estábamos pensando en qué tema hablar, creo que este me pareció un temazo, porque yo ya tengo muchos años dando cursos y asesorando a familias. Y creo que al principio me basaba mucho, me enfocaba mucho en decirle a las familias, a ver, dejemos de dar nalgadas, dejemos de pegar, dejemos de usar el cinto como una amenaza. Y ahora que se ha generado una conciencia muy buena alrededor de eso, de no educar con violencia, creo que nos hemos ido al otro lado, porque ahora le digo a las familias, pongamos límites. Eso es lo que nos está faltando, ¿verdad? Es como, no sé, yo les digo, es un péndulo. Por muchos años estuvimos como de lado o cargado al lado de dar nalgadas, de pegar, de amenazar, de castigar, ya sabes, como toda esa crianza dura. Y entonces cuando se empezó a hacer mucha conciencia, se fue el péndulo, haz de cuenta que al otro extremo en donde todo es puro amor, puro apapacho, pura consentidera. Ajá. Y faltan límites. Entonces, para redondear un poquito el concepto que vamos a estar hablando hoy de el niño malcriado o el niño consentido, vamos a imaginarnos esos niños que reciben puro amor, puro apapacho, puros regalos, puro cariño, sin balancear ese amor, ese apapacho, ese cariño con una buena estructura de límites, de firmeza, de orden, de hábitos, de lo que se vale y no se vale hacer. Ok. Y entonces, en palabras mamá, sería básicamente decirle que sí a todo, todos los días. Decirle que sí a todo, todos los días, sí va a provocar que estemos como consintiendo de más a nuestros hijos. Sí, nuestra meta, o sea, si queremos ponerlo como, ¿cuál es nuestra meta después de terminar de escuchar este episodio? Es dejar de buscar consentir a los hijos y más bien buscar conectar con ellos. O sea, no queremos hijos consentidos, queremos hijos conectados. Ok, ¿y cómo conectamos con esos niños? Bien, a mí me gusta hablar del método amor. El método amor es un método que diseñé justo como para resumir todo lo que he investigado en temas de apego, vínculo, te digo, todo este fundamento neurocientífico. Y el método amor, cada una de las letras tiene un significado, que es A de aquí, M de manos, O de ojos y R de retirar toda distracción. Es decir, darle amor a mis hijos, conectar con ellos, significa tener momentos en el día en donde estoy ahí
con mis manos, con contacto físico, con mis ojos, poniéndoles, ya sabes, toda la atención plena y retirando toda distracción, sin pantalla, sin distractores, o sea, realmente entregándome en ese momento de manera plena a mis hijos, compartiendo un espacio, compartiendo un juego, sentándolos tal vez en nuestras piernas para leerles un cuento. O sea, en actividades como tan sencillas están presentes estos criterios, que estamos ahí con nuestras manos, con nuestros ojos, retirando toda distracción. Y lo que la neurociencia o la neuroeducación nos da de sustento científico es que el tener estos momentos, por lo menos 10 minutos al día, secreta hormonas del bienestar. A ver, 10 minutos al día parece muy poquito, ¿no? Bueno, parece 8 o 9 horas, pero sí, ahorita que lo dices es difícil. Creo que todos pasamos de pronto estoy aquí mientras estamos jugando, pero estoy en mi celular pidiendo el súper, trabajando, ¿no? O sea, es difícil de verdad tener esos 10 minutos. Sí. ¿Cómo se logran? Sí, a ver, y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a platicar algo que yo veo mucho en asesoramiento familiar. A la hora en la que yo veo familias uno a uno, pues bueno, llegan a la asesoría con búsqueda de encontrar soluciones para los retos que están teniendo en su educación familiar, ¿verdad? Que su hija no está siguiendo las instrucciones, que su hijo está muy retador, que están teniendo berrinches a cada rato, que son muy intensos, muy frecuentes, etcétera. Y entonces a la hora de que le pregunto a la mamá y al papá, a ver, platícame de tu rutina, platícame qué tanto tiempo está contigo. Me dicen, Ani, es que yo estoy todo el día con él o yo estoy todo el día con ella. Yo me dedico a mi familia. Y entonces escarbo todavía más. A ver, pero platícame, mientras estás con tus hijos, ¿qué haces? O mientras estás con esa hija en específico que te está costando trabajo el seguimiento de instrucciones o, ya sabes, la dinámica familiar, estás mucho tiempo con ella. Pero ¿cuánto tiempo estás para ella? Es distinto, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando empezamos a escarbar y decimos, a ver, esto no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, ¿verdad? Hay familias que mamá o papá están con sus hijos durante todo el día compartiendo un espacio, pero no compartiendo un momento, ¿ok? Y entonces hay familias que tanto mamá como papá salen a trabajar, pero tienen esos momentos de calidad en la rutina de noche, antes de la hora del baño o antes de dormirlos, y se ve un contraste. O sea, familias que creen que están todo el tiempo con ellos, pero que sus hijos están presentando una falta de conexión, y familias que a pesar de que no están con ellos en temas de cantidad, a la hora de la calidad, pues sí dan estos momentos. A ver, y eso igual ahorita tú me complementas la información, pero a mi perspectiva creo que es mucho más difícil y tiene mucho más retos ser una mamá o un papá que se queda todo el día en casa con los niños. Por supuesto. A que los que salimos a trabajar fuera de casa. Porque creo que pasa eso. Llegas y dices, ay, los extraño un montón, te quiero ver. Avientas el celular, ¿no? Y conectas de una manera muy distinta a que de pronto, no sé, en mi caso, los fines de semana que estoy todo el día con ellos y de pronto dicen, ya, por favor, necesito respirar. Sí. Y la paciencia empieza a bajar, ¿no? Entonces, un reconocimiento a quienes se quedan todo el día en casa con ellos. Por supuesto. ¿Y crees que, regresando un poco al tema de consentirlos o no, cómo nos damos cuenta si tenemos un hijo consentido? ¿Y cuáles son esas señales que nos deberían de empezar a saltar de que tengo un niño o una niña muy consentido? Bien, a ver, creo que nos debemos de enfocar más en el comportamiento de mamá y papá, más que en el comportamiento del niño, para saber si está siendo un niño, ya sabes, que se siente en el centro del universo, que toda la atención está para él y demás. ¿A qué me refiero con esto? A que un niño puede tener cierto temperamento, cierta personalidad que lo lleve a querer llamar más la atención o buscar más la mirada del otro y demás. Y eso va a ser natural, normal, esperado, dependiendo del temperamento y de la personalidad. Pero el cómo una mamá o un papá educa ese temperamento y esa personalidad individual de cada hijo, es en donde todo cambia. Y es en donde podemos estar en esa línea de estar educando hijos conectados con el amor, que ahorita decíamos, o hijos consentidos. ¿A qué me refiero con esto específicamente? Una mamá o un papá que está en una situación, imaginemos que están en el supermercado y entonces tienen, ya saben, a la niña en el carrito del supermercado y están pasando por el pasillo de las manzanas y luego del papel de baño y luego, uy, se me olvidó la salsa y se te atravesó el pasillo de los juguetes. A la hora de que pasas por el pasillo de los juguetes, ve la muñeca. La muñeca que tiene la prima, que le encantó en el fin de semana, que se muere de ganas por ella también tenerla en la casa.
quiero la muñeca, y empieza verbalmente a pedir la muñeca, pero después sabemos que en el momento en el que reciben un no, exacto, esa frustración pues se convierte en algo más, en un berrinche, en un desborde, en una rabieta, en un golpe, en un grito, en un aventarse. Y en ese momento, que para mí es un momento clave en la educación familiar, como papás y como mamás tenemos de dos. A ver, o cedemos ante ese desborde o mantenemos firme nuestro límite al mismo tiempo que conectamos con nuestros hijos. Okay. Un hijo consentido o un hijo malcriado va a ser ese que siempre recibe Lo que quiere. ¿sí? Que siempre recibe lo que quiere, demandándolo con berrinche, con gritos, con demandas, ya sabes, lo quiero porque lo quiero y me lo das porque me lo das. A ver, no se nos puede olvidar que el cerebro de nuestros hijos no está terminado, ¿verdad? Nacen y están en proceso de desarrollo. Entonces, ese cerebro va a aprender de acuerdo a lo que viva. Y si ese cerebro de manera repetida vive que cuando yo grito, cuando yo lloro, cuando yo demando, obtengo lo que quiero, así funciona este planeta al que acabo de llegar. Que es el típico de ahí ya te agarró la medida, que en realidad no es la medida, es más bien como algo yo y tuve una consecuencia. Exacto, sí, que es lo que muchas veces, a ver, se confunde con manipulación. Ajá. Es que mi hija me manipula porque ve la muñeca y empieza a llorar y empieza a apuntar y que la quiere y me hace unos ojitos. A ver, antes de los 6 años, sí, los niños no tienen la capacidad de manipular, más bien es un aprendizaje o algo ya aprendido, ¿verdad? Ya una experiencia interiorizada de que ya ha pasado por esa ruta muchas veces en donde lloró, gritó, hizo berrinche, demandó y obtuvo lo que quiso. Y aquí, ojo, quiero hacer un paréntesis muy importante porque como mamás, a ver, nos tenemos que voltear a ver con compasión, ¿verdad? De decir, híjole, tal vez estoy escuchando este episodio y me estoy dando cuenta de que yo ya lo he hecho. Y a ver, no pensemos en que esto es determinante, ¿verdad? De si ya accedí a todas las demandas de mi hija de 3 años hasta ahora, pues ya, la hice malcriada, la hice que se crea el centro del universo, entonces ya no hay nada más que hacer. No. Nunca es demasiado tarde. Y si en este momento nos estamos dando cuenta de que, híjole, nos cuesta mucho mantener un límite cuando entran como en este ciclo de desborde o de demanda y demás, siempre tenemos la oportunidad de decir, a partir de hoy, lo quiero hacer diferente. Okay. Y ese diferente, ¿cómo lo recomiendo yo? Eso que ahorita les decía de el balance entre conectar y establecer o mantener estos límites de manera firme. Bien, esto sería algo similar a valido sus emociones, entiendo lo que necesita y mantengo el límite. Vuélvemelo a explicar en el ejemplo del súper. Ok. Entonces, regresando al ejemplo de supermercado, estamos en ese pasillo, mi hija está viendo la muñeca que le fascinó y entonces yo sé que le encanta esa muñeca. Claro, puedo empatizar con ella y le puedo decir, chiquilla, sé, esa muñeca está hermosa y te encanta. Hoy venimos a comprar manzanas. No, pero yo quiero la muñeca. Ya sé, esa muñeca te encantó. Y hoy vamos a anotarla en la lista del juguete que quieres de cumpleaños, o en lo que te van a traer los reyes, o en lo que vas a pedir de Navidad, o en lo que, ya sabes, y te vamos a dar de regalo de graduación de kinder, ¿verdad? Ya, dependiendo de lo que esté más cerca en la temporalidad. Pero al final es como también adquirir ese liderazgo como mamás, como papás, y decir, mi responsabilidad es preparar a mi hijo, es preparar a mi hija para la vida. En la vida en donde va a haber límites, normas, estructuras, semáforos, reglas, mi libertad termina en donde termina la del otro. Okay. Y hoy estoy construyendo ese cerebro, le estoy ayudando a construir ese cerebro. Y si a todo le digo que sí, no le estoy preparando para el mundo real. Hablabas mucho del tema de dejarlos frustrarse, que creo que es un poco como este mismo ejemplo del súper, ¿no? Que de pronto como papás pues nos cuesta un montón, o hay veces que la verdad creo que también lo hacemos por huir de pronto de esto, ¿no? Tengo muchísima prisa, necesito salir de la escuela, a la escuela de tiempo y dice, quiero llevarme mi muñeca en el coche, quiero llevarla. Y de pronto, creo que todos lo hacemos, dices, ok, llévatela, pero me la das al rato, ¿no? Pero ¿cómo sabemos y qué tanto debemos permitirles frustrarse? ¿Y por qué es bueno que se frustren? Bien. A ver, esto me encanta porque esto me pasa tanto cuando voy con maestros como cuando voy con papás, que es a mí, esta generación, me encanta, esta generación
no tiene tolerancia a la frustración. Se hablan como si esta generación hubiera nacido sin tolerancia a la frustración, que a ellos no les dieron el gen de la tolerancia a la frustración. A ver, todos nacemos sintiendo todas las emociones, pero no nacemos sabiendo cómo gestionar esas emociones. Eso es algo que tenemos que aprender. Okay. ¿Y qué sabemos gracias a la neurociencia y al estudio del cerebro? Que el cerebro aprende a través de las experiencias. ¿Qué son las experiencias? Lo que vivimos. Y el cerebro lo va a aprender más y mejor cuando son experiencias repetidas. Cuando es lo que repetimos, practicamos, vivimos una y otra vez, lo que se convierte en hábitos, ¿cierto? Entonces, para desarrollar tolerancia a la frustración, para tolerar la frustración, se tiene que sentir frustración. Si el cerebro nunca vive la experiencia de lo que es la frustración, de cómo se siente la frustración, pues nunca vas a ver cómo se llama, cómo se siente, cómo se gestiona, cómo se tolera la frustración. Y a ver, si de algo tenemos seguridad en este mundo tan cambiante, en donde muy pocas cosas son seguras, es de que nos vamos a topar con dificultad. ¿Sí? En esta vida nada se nos da. Cuando queremos cumplir metas y cumplir sueños, nos tropezamos y hay muchas cosas que pasan en el camino. Y lo que decíamos ahorita, si queremos preparar niños para la vida, que tengan éxito en la vida, pues en la casa es el mejor lugar en donde lo podemos hacer. Yo les digo a las familias, imagínate que tu casa es el gimnasio, donde entrenas para el maratón. Lo que vives en la casa, lo que le ayudas a tu hijo a gestionar, a practicar, lo que lo acompañas, es todo lo que su cerebro va a aprender y va a poder replicar y vivir allá afuera. Okay. Si en la casa no lo viven, pues afuera, ¿cómo le va a hacer? ¿Y crees que funciona que como papás pensemos en, le voy a decir que no? ¿No? O sea, estás a punto de decirle que no y pienses, le estoy haciendo un bien. Porque creo que muchas veces eso es lo que nos limita como papás. No los queremos lastimar, no les queremos decir que no, porque te voy a hacer sufrir a tu nivel, pero te voy a hacer sufrir. Entonces, funcionará de estoy lista para decirle que no va a haber muñeca, pero le estoy haciendo un bien. ¿O qué técnicas le harías a los papás, nos darías a los papás para decir, venga, sí puedo hacerlo? Bien, a ver, Lore, me encanta porque creo que ese puede ser como incluso un lema o un mantra, esta frase que te puedes repetir en los momentos de dificultad. A ver, hablándole a esas mamás y a esos papás que nos están escuchando y que dicen, yo sí le doy todo cuando llora, cuando se berrinche. A ver, ¿por qué se lo das? Porque tienes un lema, tienes una frase que te estás repitiendo en tu cerebro que es, o ya sabes el berrinchote que te va a hacer. Entonces dices, yo ni de chiste vivo este berrinche enfrente de todo el público del supermercado. O dices, es que yo no quiero que mi hijo sufra, no quiero que sufra ni una pizca, yo quiero que tenga una infancia feliz. Y entonces esa es la frase que te repites y desde ahí cedes a todo. Entonces hay que cambiar esa frase. Y esa frase que dijiste me encanta. Es esa frase de decir, le estoy diciendo que no por un bien mayor. ¿Sí? Va a sentir una pequeña frustración por un bien mayor, que es desarrollar la tolerancia a la frustración. Ok, bueno, me gusta. Entonces hay que repetirnos, lo voy a hacer por su bien. Sí. Ahora, ¿cómo diferenciamos lo que hacemos nosotros en casa y lo que hacen algunos externos? Creo que en las escuelas está bastante bien controlado, las maestras son expertas y así, pero tenemos unos elementos que quieren mucho a nuestros hijos. Y son los abuelos. Ay. ¿Okay? Entonces, no dudamos nunca del amor de los abuelos ni nada, pero creo que juegan un papel importante en este tema de consentir a los niños. Y quisiera hablar de hasta dónde les hacen daño, hasta dónde es normal, hasta dónde podemos fluir nosotros como papás diciendo, bueno, es su lenguaje de amor, los regalos, ¿no? Salió por ahí varios comentarios. Mamá, esto no es para ti, pero también lo vivo. Y nosotros sabemos que lo hacen con mucho amor y es, ay, cada vez que te veo te traigo una sorpresa, te doy un regalo, te digo a todo que sí. Incluso está esta frase de los abuelos están para consentir sí. O para malcriar y que los eduquen sus papás, ¿no? Sí. Pero ¿hasta dónde les hacemos daño a los niños con estos comportamientos? Bien. A ver, el tema de los abuelos es un temazo, ¿verdad? Y esto va a tener un factor como muy personal de acuerdo a la dinámica de cada familia. ¿A qué quiero referirme con esto? Hay familias en donde los abuelos son los cuidadores primarios, ¿sí? Mamá y papá, un escenario similar a lo que platicábamos ahorita, salen a trabajar por largas jornadas y entonces los niños están con los abuelos y los abuelos
no fungen un rol de abuelo de fin de semana. No, es la fungen un rol, de figura de autoridad, de educación, de, lo que decíamos ahorita, experiencia repetida para el cerebro. Ajá. Esos abuelos que son formadores, diarios, constantes, que forman parte del desarrollo del niño en el sentido de que lo están educando todos los días, con esos abuelos sí hay que llegar a acuerdos. Okay. Y sí hay que decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en que pues nuestros chiquitos no pueden recibir todo y tienen que escuchar un no por respuesta. Y ayudarles a los abuelos a también sentirse con las herramientas de saber qué hacer en esas situaciones. Sí. Porque, a ver, me ha tocado platicar con abuelitas, a ver, mi mamá, mi suegra, tías, abuelas de la familia, y dicen, ay, Ani, pero entonces, ¿qué hago? Porque pues sí, se usaba la nalgada, se usaba la chancla y pues estoy siendo parte de la educación de los niños, pero ¿qué hago? Ajá. También se sienten sin herramientas. Entonces, a esos abuelos que forman parte de la educación de los hijos, pues sí, guiarlos, darles otros elementos para que sepan qué hacer. Uh-huh. Esto es diferente a un rol de los abuelos de fin de semana, ¿verdad? Estos abuelos que los ven una vez a la semana o incluso abuelos que viven fuera o que la familia se fue a vivir a otro lado y que los ven de vez en cuando. Pues bueno, esa experiencia de ser consentidos por los abuelitos no es algo que el cerebro está viviendo todos los días de manera repetida. Okay. En esas circunstancias, pues yo les digo a los papás, a ver, fluye, ¿verdad? Ellos también están aprendiendo a ser abuelos, sobre todo cuando son los primeros nietos. Y entonces, pues bueno, si su lenguaje del amor es llegar con algún regalo, en la Navidad que se ven o en el verano que van de viaje, etcétera, pues bueno, no te agobies, ¿verdad? Es una situación esporádica. O que el fin de semana, no sé, les dicen que sí a ver más pantallas mientras mamá y papá se fueron a algún compromiso, no lo sé. Pero dependerá mucho de qué tanto rol educativo diario tienen esos abuelos. Ok, y en caso de que los papás vean que este límite se está yendo de las manos, sí. ¿Cómo podemos decirle a los abuelos de una forma muy empática que están cruzando ese límite? Claro, sí, a ver, se tiene que tener esa conversación. Y aquí quiero hacer 2 recomendaciones. La primera recomendación, que a nosotros en lo personal como familia, mi esposo y a mí nos ha ayudado mucho, es cada quien tener estas conversaciones incómodas con su familia biológica, ¿verdad? A ver, si está sucediendo un tema con mi mamá mía de Ani, entonces yo hablo con ella, ¿sí? Algo que ya llegamos en común acuerdo, nosotros que educamos en pareja, pues entonces yo llego y lo hablo con mi mamá. Si es un tema que vemos que está sucediendo en casa de mis suegros, entonces lo rebotamos en pareja y él va y inicia o trata como de tomar el liderazgo en esta conversación incómoda. Eso por un lado. Por otro lado, sí o sí necesitamos ser muy empáticos con los abuelos. A ver, empáticos en el sentido de que son de otra época, ellos ya educaron, ellos están viviendo otra etapa de su vida, ellos tienen recursos diferentes, y muchas veces ellos están aprendiendo a ser abuelos también. Entonces, tener esta empatía con ellos, y si pudiera modelarlo en una frase sería, papá, sé que amas a mi hijo y de verdad que se nota y él lo nota y te lo agradecemos un montón. Y como lo amamos tanto, estamos pensando en lo que es mejor para él, no para ahorita, sino para toda su vida. Y necesitamos que desarrolle tolerancia a la frustración, porque ya lo vivimos que pues quiere toda la primera y lo está demandando, y entonces en la casa ponemos un límite y dice, pues mejor me voy con mi abuelito que me dice que sí, ya sabes, estas cosas que pasan. Y a ver, queremos lo mejor para él, y lo mejor para él es que a veces sienta frustración. ¿Te acuerdas cuando yo sentía frustración? Y entonces también, acuérdate que tú me educaste, o acuérdate que no me educaste en la frustración y cómo me ha costado. Ok, me encantó tu respuesta. Oye, el tema de la falta de límites es lo que hace a un niño consentido. Sí, está muy relacionado, pues sí. Ok, ¿y cómo podemos aprender nosotros a poner esos límites con ellos? Bien. A ver, el tema de límites es un tema que, son cursos de 2 horas y media, ¿verdad? Pero si lo pudiera resumir en algo sería, necesitamos como papás aprender que establecer límites es un acto de amor, ¿sí? Ojo, aquí hay que retomar como nuestra experiencia en nuestra propia infancia y irnos un poquito al pasado y decir, a ver, si yo fui educada, voy a poner 2 escenarios, si yo fui educada con límites que mis papás, mis abuelos, mis adultos me establecían con gritos, con chanclas, con cintarazos, yo interioricé que los límites son algo feo, son algo incómodo. Recibir un límite es algo que
que genera fricción en la relación, que no me hace sentir amada. Y entonces, si eso fue lo que aprendí, tal vez ahorita yo siento. Cuesta. Me cuesta poner límites porque siento que voy a perder el amor de mi hijo. Okay. O tal vez por el otro lado, y yo no recibí límites y entonces siento que no se necesita o no sé cómo ponerlos. Entonces, partamos de ahí, de qué tipo de límites o experiencias previas venimos y transformemos la mirada y digamos, los límites son un acto de amor. Los límites me permiten educar a mi hijo para que viva de manera mucho más sana en esta sociedad en donde va a recibir muchos nos por respuesta. A ver, pensemos, sé que es todo otro tema, pero pensemos en cómo México es el país número 1 en abuso sexual infantil. A ver, ¿cómo hay tantos adultos que no saben recibir un no por respuesta? ¿Sí? Tantos adultos que violentan a las mujeres por no aprender a recibir un no por respuesta. Esto no se educa a los 35. Esto se educa desde la primera infancia. Aprender a lidiar con que alguien me diga que no. Es súper importante. Y respetar ese no. Y respetar ese no. Ese no que alguien me da, ese no que yo doy y que tengo el liderazgo como para sostenerlo. Sí, el tema de los límites es algo que necesitamos, que es un acto de amor. Que justo es lo que te iba a preguntar ahorita. Muchas veces cuando estamos educando pensamos en el hoy, ¿no? Hoy tengo un hijo de 1 año y de 4 años. Si le digo que no ahorita en el súper, me va a hacer un berrinchazo y me lo quiero saltar, pero no estamos pensando en esas consecuencias a largo plazo, que es algo como lo que estás diciendo. Por ejemplo, estos niños que no saben tolerar la frustración o no saben recibir un no, ¿qué pasa con ellos de forma breve en la adolescencia? Bueno, pues que obviamente si de por sí la adolescencia es una etapa que viene con un caos cerebral importante porque el cerebro está en proceso de reconstrucción y demás, hay muchas emociones a flor de piel, pues esa naturaleza de la adolescencia en donde se viven muchas emociones desreguladas, pues no les estamos dando las herramientas para que traten de regular esas emociones, ¿sí? Se vuelven adolescentes pues más caóticos, más demandantes, que no saben recibir un no por respuesta, más rebeldes, más desafiantes. Y es una rebeldía y un desafío incomparable con los 4 años. Es una rebeldía y un desafío con llaves del coche, con acceso a otro tipo de información o a otro tipo de contenido. Es distinto. Lo mismo, ¿no? Recordar entonces cada vez que le digo que no, lo estoy haciendo para el futuro. Para el futuro. Sí, así es. Oye, es algo que yo creo que ningún papá quiere oír, pero muchas veces estos niños consentidos o cuando se va de la mano esto, de las manos, se hacen niños que no conviven bien en una sociedad, ¿no? No quiero decirles a la palabra son niños insoportables porque yo creo que más bien todos lo estamos haciendo desde el amor, pero luego dices, no queremos ir con ese niño porque es súper el título que le queramos poner, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? O bueno, más bien sería como, ¿cómo nos podemos hacer más conscientes de que nuestro hijo después va a ser insoportable? Sí, a ver, creo que es parte de lo que platicábamos ahorita, de que allá afuera, allá en la sociedad, todos tenemos valor y todos tenemos un lugar importante. Y si en la casa, que es el gimnasio, hacemos sentir a nuestra hija o a nuestro hijo, que es el centro del universo, que toma todas las decisiones, que a ver, me ha tocado ver cómo en familias, desde la mejor intención, por mucho querer dar amor a un hijo, el niño termina siendo el líder de la familia, el que decide el menú, el que decide cuándo dormir y cuándo no dormir, el que decide cuánto se compra en el supermercado, el que decide si vamos o no vamos a la fiesta, si me pongo o no me pongo, ya sabes, esta ropa o el uniforme o lo que sea. Y entonces esos niños que se sienten el centro del universo a la hora de que quieren integrarse a una sociedad o a la hora en donde salen a la sociedad, pues no valoran el valor del otro. Se sienten que su valía es mayor que la del otro. Entonces, imagínate, pues desde esta perspectiva de quién soy yo y quiénes son los demás, pues cuánta falta de empatía puede haber hacia el otro. Claro, le estamos enseñando en casa que tu decisión vale más, que eres superior y eso lo van a reflejar en el mundo y eso no va a traer consecuencias positivas. Exacto. Te voy a hacer preguntas de la comunidad y también contéstales al punto. Sí. Tani nos pregunta, ¿consentir a un hijo solo tiene que ver con lo material? No. Ahora sabemos que tiene que ver también con todos los límites que establecemos alrededor de horarios, hábitos, rutinas. No es solamente el comprar de más o comprarle todo lo que quiere, sino también esa dinámica diaria que tenemos. Que ojo, aquí, retomando un poco lo que hablábamos del método amor,
hay papás que sienten esa falta de conexión con sus hijos y la quieren suplir con cosas materiales. Ok. Entonces, ojo ahí. Ok. ¿Sí? Avi Betán, ¿cómo puedo criar a mi hija única sin consentirla tanto? Y esto salió varias veces en las preguntas, la preocupación de, tengo un hijo único, Sí. ¿cómo no le doy todo? Sí, a ver, ahorita cada vez son más las familias que deciden tener solo un hijo o solo una hija. Y mi recomendación para esas familias es, como tu hijo o tu hija no tienen hermanos, tú tienes que darle al cerebro las experiencias que de manera natural viviría con hermanos. Es decir, situaciones en donde tenga que compartir, momentos en donde tenga que esperar su turno, escenarios o lugares en donde vea que hay pares, ¿verdad? Que no tiene un lugar o un rol único, ¿verdad? En la situación escolar, a ver, soy una del grupo, todos compartimos un mismo rol o un mismo escalón, porque al final, en una dinámica familiar, eso es lo que aprenden los hijos cuando se convierten en hijos mayores. A ver, nacen siendo hijos y tienen que aprender a ser hermanos. Entonces, esos niños y niñas que son hijos únicos, pues tienen que vivir experiencias y escenarios en donde se sienten con un par, en donde hay un par que está en el mismo lugar o en la misma situación que yo. Ok. Kellys Besa, ¿por qué está mal consentir a los hijos? ¿Es diferente a malcriar? Bueno, creo que el término que quisimos utilizar en este episodio es un sinónimo de consentido con malcriado. Retomando un poco la idea inicial, no queremos educar hijos consentidos, sino hijos conectados. Conectados con este amor que les damos de manera diaria, este amor que no se suple con objetos materiales, este amor que va de la mano de los límites, que son un signo de amor y de cariño. Mafer Besa, ¿cómo le dices a una mamá que su hijo está muy consentido sin que se ofenda? ¿Se puede o no se puede? Ay, sí es algo que se tiene que tocar con mucha delicadeza, ¿verdad? A ver, yo soy de la idea de que en la crianza un consejo no pedido rara vez va a ser bien recibido, ¿sí? Entonces, si ves que es algo que ya está afectando su dinámica social o que es un niño que ahora está sufriendo por ser tan consentido, pues bueno, guiar un poco la conversación y tal vez hablar desde tu experiencia y decir, híjole, no sabes, a mí mis papás nunca me pusieron límites y entonces mira lo que pasó. O conozco a tal persona que siempre le decían a todo que sí, y uy, ¿cuánto le cuesta recibir un no por respuesta? O mira esta publicación que me encontré, o te paso este episodio, salió por ahí, en Mamá en Pausa, Mamás en Pausa. Claro, pero como dices, muchas veces no nos corresponde, ¿correcto? Hay que tener... Ahí depende de la situación de cada quien. Sí, y ahora sí que en caso de que veamos que es algo que ya está dañando la seguridad física o emocional de un niño, a ver, por supuesto que hay que intervenir por respeto al niño, pero con mucha empatía y mucha delicadeza hacia la familia. Ok, bueno, pues va una última dinámica. Señales que tengo un hijo demasiado consentido. No sabes, no te sientes con el liderazgo de decir que no. Se te dificulta que tu hijo viva alguna emoción intensa, llore o tenga algún berrinche. Y en tu casa hay más búsqueda de amor, de conexión, de complacencia, sin balance con límites. Mi hijo lo quiere todo a su manera. ¿Es culpa de él o es culpa mía? Puede ser un rasgo de su temperamento o personalidad. Hay que revisarlo de manera individual. Y hay que tomar el liderazgo como papás. De esos niños que quieren todo a su manera, bueno, ¿cómo vas a responder tú para enseñarles que no todo siempre es a su manera? ¿Qué debo de hacer? ¿Ceder ante lo que él quiere o poner límites? Poner límites. ¿Cuáles son las ventajas de poner límites? Los niños crecen con una mayor seguridad hacia sus papás porque los ven como figuras de autoridad. Adquieren habilidades tanto sociales como emocionales para salir al mundo real. Y aprenden a través del modelaje y de neuronas espejo que así como mamá y papá saben decir que no y dicen que no, yo puedo decir que no hacia alguna otra persona o otra situación. Si tengo un niño muy consentido, ¿hay forma de corregir? Sí, siempre estás a tiempo. ¿Y los niños consentidos pueden manipularnos? Antes de los 6 años, no. Un consejo breve a las mamás que sientan que hoy tienen un hijo consentido. Un consejo para aquellas mamás que sientan que están educando hijos consentidos. Mi consejo sería, nunca es demasiado tarde, estás en el mejor momento para ser consciente de esto. Hoy puedes empezar a poner límites y esos límites le van a traer muchísimos beneficios a tu hijo, a ti y a toda tu familia.
Ani, muchísimas gracias por toda esta información que nos das. De verdad es algo muy valioso para la comunidad. Lo hacemos con mucho esfuerzo con especialistas como tú y con nosotros. Así que si les gusta este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Spotify y todas nuestras redes como @mamásenpausa. Así que, Ani, ¿en dónde encuentran tu información y dónde más de tu contenido? Bien, pueden encontrar más de mi información y mi contenido en www.educarenconexion.com. Ahí tendrán acceso a mis redes sociales, a mis libros, conferencias, talleres y consulta privada también. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber venido y recuerden ser mamás felices, no perfectas.